Muy buenas a todos, a todas, a todes, bienvenidos un domingo más al universo de abril. Hoy os traigo un tema muy paranormal. 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 Mentira, 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 mentira y mentira. Hoy vengo a desmontar mitos sobre el orgasmo en mujeres trans reasignadas de sexo. Es decir, os vengo a desmontar todos los mitos que dicen de las mujeres que estamos reasignadas, como por ejemplo, no tenemos orgasmos, nos huele A bacalao. Todos esos mitos los vengo a desmontar. Así que si quieres aprender y quieres escuchar cómo tuve mi primer orgasmo, quédate. Antes de empezar a contaros todo esto, quiero decir que siempre hablo de mi experiencia. Cuando me sometí a la operación de reasignación de sexo, yo también tuve miedo por todos los mitos que me contaban de no vas a tener orgasmos y si no tienes orgasmos te operarías, te va a oler el chichi. A bacalao. Es que lo he llegado a escuchar, pero quiero decirte que yo me quité todos esos mitos y seguí adelante con mi operación de reasignación de sexo porque para mí era una auténtica necesidad. Tuviera orgasmos o no tuviera orgasmos. Quiero decir que confié ciegamente en mi cirujano y por eso me sometí a esta operación tan dolorosa y tan dura, porque si no habéis visto los vídeos de reasignación de sexo, os los recomiendo que lo veáis. Tengo la primera parte y la segunda parte. Las primeras semanas no noté absolutamente nada más que dolor, dolor y dolor. Aparte que las dilataciones para mí no fueron plato de buen gusto porque fueron muy dolorosas. Quiero decirte que no a todas las mujeres trans les duelen las dilataciones, pero para mí sí lo fueron. Y como hablo de mi experiencia, pues para mí lo fueron. Según fue pasando el tiempo y vi que el dolor se quitaba, mi vagina ya iba cicatrizando y ya empezaba a notar sensibilidad. Y que por fin sentía, os estoy contando cosas Muy íntimas. pero bueno, no pasa nada porque si esta experiencia, este vídeo te ayuda y te apoya, no pasa nada porque yo cuente cosas muy íntimas. A lo que voy, que después de que se me fue cicatrizando la vagina, después de que ya tenía sensibilidad, después de que ya casi estaba todo curado, pues decidí tener mi primera relación sexual. Y claro, no salió como yo esperaba, o sea, yo notaba muchísimo, Pero no llegué al orgasmo. Entonces, por mis narices, que yo quería y necesitaba tener un orgasmo. así que empecé a descubrirme por mí misma, a tocarme, a experimentar con mi vagina, a conocerme, porque claro, a ti te operan, pero no te enseñan a conocer tu vagina, entonces tienes que aprender por ti misma y entonces pues es lo que hice, experimenté, me descubrí y empecé a descubrir sensaciones nuevas. ¿Y cómo lo hice? Pues me vi en internet vídeos sobre masturbación femenina, porque claro, nunca había tenido una masturbación femenina, nunca me había... Bueno, es que nunca había tenido una vagina, entonces para mí todo era absolutamente nuevo. ¿Y qué hice? Pues lo que os estoy diciendo. Cogí San Google, San YouTube. y me puse tutoriales de cómo podría hacer una masturbación femenina. Me puse cómoda, me relajé, Estaba sola, la habitación estaba en silencio. Digamos que hice un ambiente cómodo para estar. pues relajada, tranquila y centrada en lo que me tenía que centrar. Entonces, la primera vez que empecé a conocerme a mí misma, a experimentar con mi vagina, pues digamos que sentí
pero no llegué al orgasmo. Porque llegar a tener un orgasmo es un trabajo de mucho tiempo, es un trabajo de conocerte, es un trabajo, bueno, pues es un trabajo bastante complicado, pero no imposible, porque quiero decirte que yo he logrado tener orgasmos. O sea, eso de que las mujeres reasignadas no tenemos orgasmos es absolutamente mentira. Lo que quiero decirte es que si necesitas someterte a esta operación, que no tengas miedo, que vas a tener orgasmos, vas a tener sensibilidad, vas a tener una vagina como una mujer cisgénero, o sea, es absolutamente igual. No tengas miedo y sí que te voy a decir que es una operación bastante dolorosa, tienes que estar preparada psicológicamente, tienes que estar fuerte y... Pa'lante, si lo necesitas, para adelante. Otro mito que me gustaría desmentir es que cuando te digan que a las mujeres trans reasignadas nos huele A bacalao. es totalmente mentira. Porque si tú tienes una higiene, bueno, pues como toda mujer tiene que tener una higiene en su zona íntima. Si tú tienes una higiene y Te cambias la braga diariamente. básicamente tu vagina no va a oler mal ni vas a ir oliendo mal. Entonces me gustaría desmentir ese mito también. Quiero decirte que las mujeres transreasignadas tenemos orgasmos y las mujeres transreasignadas no nos huele A bacalao. así que empodérate y si necesitas esta operación, como he dicho antes, adelante. Que vas a tener orgasmos, que vas a sentir como cualquier mujer y que vas a ser feliz. Y si no necesitas esta operación, no eres menos mujer que yo, eres la misma mujer igual que yo. Porque también me gusta recalcar que existen mujeres con vagina y existen mujeres con pene. Punto y pelota. Y hasta aquí el tema de hoy. No olvides suscribirte a mi canal y darle a la campanita para que te avise de que he subido un nuevo contenido. También si necesitas apoyo o ayuda te voy a dejar mis .f y nos vemos el próximo domingo. Enorme.